Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 769. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un espacio de tiempo para que aquellas personitas que de pronto no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Recordarle a aquellas personas que de pronto ingresan por primera vez y que no saben de qué se trata. Este es un grupo de oración que se fundó durante el tiempo de la pandemia con el propósito de que pudiéramos en aquel momento acercarnos más a Dios en medio de tanta dificultad, y se mantuvo en el tiempo. Ahora mismo lo que hacemos básicamente es estudiar un pasaje de la Biblia, hablar de ese pasaje y luego orar a Dios. Son solamente 30 minutos que seguramente usted va a dedicar a otra situación de su vida, pero le garantizo que no hay nada más importante, así que lo animo a quedarse. 30 minutos que usted va a disfrutar, 30 minutos que van a ser de gran bendición para su vida. Así que vamos a leer el pasaje, a orar por el tema de hoy, y de esa manera daremos inicio. Recordarles lo importante que es compartir y darle me gusta para que lleguemos a otras personas. Si usted está en YouTube, recuerde suscribirse y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. De igual modo, recuerde que estamos leyendo la Biblia libro a libro, capítulo por capítulo desde Génesis, y ya nos encontramos en el libro de los Salmos. La idea es que usted pueda leer el salmo o el capítulo que vamos a trabajar sabiendo los horarios en los que digamos la secuencia que estamos siguiendo. Vamos entonces a orar al Señor sin más preámbulo para podernos entrar en sintonía con nuestro Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos por esta bonita noche, Señor, donde podemos reunirnos en torno a tu preciosa presencia. Señor, estamos empezando esta semana, Dios, y queremos ponerla en tus manos, Señor. No queremos empezar de cualquier manera. Tú, Señor, eres muy bueno. Tú, Señor, guardas nuestra vida, Señor. Nos has ayudado, nos has enseñado, Señor, y nos has sostenido hasta el día de hoy. Te pido por aquellos que ingresan por primera vez, por aquellos que apenas te están conociendo, Señor, para que tú los sostengas con tu mano poderosa, para que tú les permitas entender la palabra que se va a predicar hoy. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido por favor me limpies, Señor, porque no quiero entrar de cualquier manera en tu presencia, Señor, pero yo sé que por los méritos de Cristo puedo, Señor, presentarme ante ti arrepentido y que tú me perdonarás. Señor, ayúdame a avanzar, ayúdale a mis hermanos a avanzar, Señor, en su fe. Ayúdanos a crecer en santidad y ayúdanos para que esta palabra sea de edificación al cuerpo de Cristo. Señor, esto te lo pedimos en el bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Salmo 36 dice así. Dice el pecador: ser impío lo llevo en el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible el pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho trama hacer el mal. Se aferra a su mal camino y persiste en la maldad. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Que no me aplaste el pie del orgulloso, ni me desarraigue la mano del impío. Vean cómo fracasan los malvados, caerán a tierra y ya no pueden
levantarse. Muy bien. Este Salmo 36 es una declaración durísima que está haciendo el rey David. De hecho, es tan difícil de asimilar que aún hoy muchos predicadores, teólogos y miembros de iglesia niegan u ocultan que el ser humano esté tan mal espiritualmente como lo describe el rey David. Sin embargo, cuando uno compara los pensamientos de este rey con los pensamientos de los profetas, con los apóstoles y con los discípulos en el Nuevo Testamento, es evidente que la fuente de donde estos personajes sacaron la teología, la doctrina que podemos observar en la Biblia, tiene su base en el Antiguo Testamento sin duda. Ellos, con la ayuda del Espíritu Santo, nos dieron el resultado de un examen más profundo sobre la situación del hombre. Y por eso es que al tema de hoy yo le di por título pronóstico reservado. Algunas personas seguramente no estarán socializadas con este término, pero es un término que se utiliza en medicina y la mayoría de los casos cuando un paciente está agonizando, cuando un paciente no tiene posibilidades de vida, está en estado crítico, dependiendo de un milagro. Lo interesante es que el rey David, después de dar el diagnóstico del pecador, un diagnóstico que indica condenación, entonces después de dar ese diagnóstico, él transmite un mensaje de esperanza para quienes confían en la justicia, en el amor y el poder de Dios. Por eso en el tema de hoy veremos un examen con dos parámetros para ver quién se encuentra con pronóstico reservado y quién tiene un estado de salud espiritual saludable. Por favor, preste mucha atención, porque ese es un tema vital. Hay mucha, pero muchísima gente que cree que va para el cielo y jamás se ha hecho un examen para revisar si su pensamiento o su creencia está acorde con la forma como vive. Dos parámetros para ver si nos encontramos con pronóstico reservado o en un estado espiritual saludable. ¿Qué debemos revisar o qué debemos examinar primero? Reacción al pecado. Lo primero que usted va a revisar en su vida es lo que produce en usted el pecado. Por ejemplo, en medicina estuve leyendo y hay un examen que se llama examen de gammagrafía. Y este examen logra detectar cuando el cáncer ha penetrado hasta los huesos, causando una metástasis mortal. Esto se los digo para que nosotros interpretemos que el examen que nos vamos a hacer no debe ser, digamos, algo que de pronto no sea profundo en lo que nosotros vivimos a diario, sino que debe ser un examen exhaustivo. Debe ser un examen en el que nosotros de una manera clara empecemos a revisar nuestros comportamientos y reacciones frente al pecado. Mire lo que David dijo en el versículo 2 al 4 acerca del ser humano. Mire lo que él dice. Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho trama hacer el mal, se aferra a su mal camino y persiste en la maldad. Aquí David nos entrega a nosotros todo un programa para que nosotros podamos examinarnos y ver si nosotros estamos mal espiritualmente. Entonces, lo que el rey nos está mostrando acá es el examen que muestra el estado espiritual de un alma. Y empieza por decirnos, examine qué produce el pecado en usted. Según el examen de David, hay gente que se deleita en el pecado. Entonces verifique eso. ¿Usted se deleita en el pecado? Por ejemplo, una forma de saberlo es si usted es exhortado por alguien de que lo que acaba de hacer es pecado,
pero usted insiste en que no es así, pero usted insiste en justificarse, pero usted insiste incluso en seguir pecando en frente de la persona que lo está tratando de exhortar, eso significa que usted se deleita en el pecado. Podría ser también que cuando la reacción natural de un cristiano frente a esa situación, ¿cuál debería ser? Aborrecimiento. Aceptación, sí, cometí un error, sí, necesito cambiar eso. No me había dado cuenta. No, terrible, de pronto la persona hasta se puede poner a llorar en ese momento y de vergüenza porque sabe que está haciendo mal las cosas. De igual forma, David dice que un muerto espiritual es mentiroso, es injusto y no tiene la capacidad de hacer el bien. Imagínese eso. Para finalizar el examen, David dice que el hombre inconverso, ni agonizando, ni en su lecho de muerte, reacciona de su mal proceder. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque hay hoy en día un pensamiento en la humanidad que a mí me parece terrible. Sabemos que hay personas que mueren en pecado, o sea, que hasta el último día de sus vidas mostraron pecado, y hay gente que se atreve a decir que esa persona está en el cielo, pero eso es lo que pasa cuando nosotros no hemos entendido que Dios ha establecido unos parámetros que nos permiten saber si una persona está muerta en sus delitos y pecados, si una persona está mal espiritualmente o si una persona ha podido cambiar su forma de vivir. Y yo creo que en este pasaje David se está refiriendo directamente a su homónimo Saúl, a quien Dios, cuando uno lee los textos en Crónicas, en Primera de Reyes, uno se da cuenta que Dios le dio muchas oportunidades a ese hombre de arrepentirse antes de morir. Pero ese hombre persistió en su orgullo, porque para ese hombre lo más importante era su imagen ante otros hombres. A él no le preocupaba su imagen ante Dios. Esto le pasa a muchas personas. Cuidan su imagen ante los demás, pero ocultan su pecado. Organizan muy bien cada maldad para no ser descubiertos. Son capaces de sonreír aunque acaban de pecar delante de toda la iglesia, pero siguen manejando esa doble vida. Disfrazan su bondad con actos que parecieran ser puros y buenos, pero su pecado sigue ahí. Así le pasa al adúltero, así le pasa al fornicario, al mentiroso, al agresivo, al que ama los juegos de azar, al que ama un deporte. Ponen todo por encima de Dios, de su familia. En fin, cada uno de nosotros debe examinar profundamente que no tenga un pronóstico reservado. Porque si es su caso, tenga claro que así como un paciente terminal no puede recuperarse por sí mismo, usted tampoco tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Pero lo que sí puede hacer, escuchando esto y entendiendo la gravedad de su situación, es ir a su cuarto, arrodillarse y aceptar ante Dios que está perdido, que no sabe qué hacer. De hecho, el apóstol Pablo lo explica muy bien en su segunda carta a la iglesia de Éfeso. En el versículo 1 hasta el 5, él dice algo muy clave acerca de esto, de cómo es la reacción del ser humano frente al pecado, y da los dos contextos: el que ya ha conocido a Dios y el que no ha conocido a Dios, cómo reacciona ante el pecado. Entonces aquí vimos cómo el rey David dice: no, la persona que no conoce a Dios no halla aborrecible el pecado, se deleita en él. Esa persona vive entre mentiras, entre la suciedad, ha perdido el buen juicio, la capacidad de hacer el bien, aún muriéndose, sigue tramando cómo hacer lo malo, se sigue aferrando a su mal camino y persiste en la maldad. Esa fue la descripción del examen que David nos hace para decir: mire, si usted está así, usted sigue muerto en delitos y pecados. Si esas son sus reacciones frente al pecado, es porque usted todavía está muerto. Y eso sucedió hace muchísimos siglos atrás, pero si nos vamos a la época del apóstol Pablo, que es un poco más cercana a nuestros días, encontramos que la línea de pensamiento se mantuvo. Efesios 2, versículos 1 al 5. En otro tiempo,
ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. La pregunta que debemos hacernos después de leer este texto es: ¿el pecado fue una realidad de otro tiempo o es una realidad actual en su vida? Es la pregunta, porque el apóstol Pablo habla en pasado y en presente. En otro tiempo ustedes hacían esto, él asume, pero ahora ustedes ya no deben hacerlo. Entonces nosotros debemos preguntárnoslo: ¿eso está pasando con nosotros? ¿Es una cosa del pasado? Y esto no indica que nosotros no vayamos a pecar esporádicamente, podríamos caer. Pero la pregunta es, como lo dijo el rey David: hasta en el lecho de la muerte estamos, hasta cuando estamos enfermos estamos pensando cuándo nos vamos a sanar para ir a pecar, como le pasó a muchos en la pandemia. Querían salir, por ahí escuché el caso de una persona que quería salir del hospital para ir a celebrar a su pueblo tomando mucho trago. Eso es lo que muchos hacen, lo que muchos piensan. Aún en su lecho de muerte traman hacer lo malo. Se aferran al mal camino y persisten en la maldad. Es importantísimo reflexionarlo, porque hoy día existen aún cristianos que en su reacción al pecado dejan ver que todavía no conocen a Cristo, y eso es muy grave. Número 2. Ya vimos la primera parte del examen para determinar si el pronóstico de su alma es reservado o si su estado espiritual es saludable. Hermano, esto que yo le estoy diciendo, y querido oyente, esto que yo le estoy diciendo, esto no es una invención mía. La Biblia, de principio a fin, utiliza esa comparación entre la muerte física del ser humano y lo que esto representa con la vida espiritual. Para que una persona tenga vida espiritual, primero tenía que estar muerta, y después de muerta resucitar, y después de resucitar ser regenerada, y después de ser regenerada creer en Jesús, y después de creer en Jesús ser justificada, y después de justificada ser santificada, y finalmente en el día que Cristo descienda, glorificada. Esto no me lo invento, y por eso usted ve diferentes pasajes en la Biblia donde se habla acerca de la resurrección de muertos, o de el estado del alma como un estado muerto ante Dios. Es algo que sucedió en el jardín del Edén, y por eso es tan importante entender esa imagen gramatical del estado de nuestra alma, porque si yo tengo ese tipo de reacciones frente al pecado, yo debo llegar a la conclusión de que mi vida está muerta para Dios. Si a mí el pecado no me duele, si a mí el pecado se me facilita repetirlo, es un indicativo clarísimo de que usted sigue en el pasado, de que usted sigue muerto en sus delitos y pecados. Vamos al número 2. La segunda parte del examen tiene que ver con el conocimiento de Dios, es decir, una persona que goza de salud espiritual es una persona que va a conocer a Dios. Y una persona que no tiene un estado espiritual saludable, que tiene pronóstico reservado, es una persona que va a dejar ver en su forma de hablar, en su forma de actuar, que todavía no conoce a Dios. Dice el rey David, y esto es sorprendente porque hay un cambio acá en lo que David venía diciendo, y es interesante porque él primero habla del estado espiritual de los seres humanos,
Pero luego dice, dando esperanza, en el versículo 6 y 7 lo siguiente: tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Entonces acá podemos ver que aunque el ser humano se encuentra en un estado perdido, muertos espiritualmente, la misma palabra que inspiró a David a escribir ese texto está diciendo que todo ser humano puede hallar refugio debajo de Dios, que todos podemos correr a los pies de Cristo. Ahora, una cosa es saber que existe Dios y algo totalmente distinto es conocerlo. De hecho, en la Biblia se dice que hasta los demonios creen y tiemblan. De hecho, nosotros hoy en la actualidad sabemos que los ateos, aunque dicen que Dios no existe, hacen todo lo posible por ocultarlo. Pero como lo desconocen, no saben que Él es inocultable. Noten cómo el rey David, desde los versículos 6 al 10, da una descripción acerca de Dios. Pero es una descripción corta, básica. Pero para yo poder afirmar este punto, yo no tomé en cuenta solo esos versículos, sino que al leer todo lo que David decía acerca de Dios en los Salmos y en los demás libros, uno no puede llegar a otra conclusión, que es que David conocía profundamente a Dios. ¿Qué significa conocer profundamente a Dios? La respuesta a este interrogante, Dios la dejó en las páginas de la Biblia. Es imposible que yo en un tema de 30 minutos les pueda dar a conocer eso. Pero lo que sí es seguro es que no vamos a encontrar esa respuesta en ningún otro libro, tampoco lo vamos a encontrar en las experiencias de los seres humanos, solo se puede conocer a Dios en la palabra. El problema con esto es que para la mayor parte de la cultura actual e incluso para las religiones no es así. Se ha metido una idea en la actualidad de que cada quien tiene derecho a diseñar a Dios acorde a sus pensamientos, a sus tradiciones o experiencias. Ahora, esto es importante porque si usted tiene ese tipo de pensamientos, yo creo en Dios a mi manera, pues ese es un indicativo directo de que usted tiene un pronóstico reservado, de que el estado de su alma está muy mal. Por favor, analice hoy, solamente eso. Si cuando alguien le ha intentado hablar de Dios, usted dice, yo creo en Dios a mi manera, yo voy a la iglesia cuando yo decida, yo voy a hacer esto para Dios cuando yo piense que está bien así, yo voy a creer en Dios a través de una imagen, yo voy a hacer esto para el Señor de acuerdo a esta forma. Entonces, esa manera, como yo determino que Dios existe, me va a decir a mí si yo confío en el Dios de la Biblia o si el Dios en el que yo confío es un Dios que yo me inventé o que alguien más se inventó y me lo está dando a conocer a mí y yo me comí toda la película entera. Si ese es el caso, el pronóstico es reservado, porque nadie que haya conocido a Dios se atreverá a agregarle o a quitarle lo que ya está escrito. Y por eso, para finalizar, voy a dar algunos ejemplos de que tal vez este sea su caso. Es decir, que su conocimiento de Dios se ha equivocado y que eso nos muestre que su pronóstico es reservado, que su vida está muerta espiritualmente y que probablemente por eso usted nunca haya paz, siempre está preocupado, siempre está alterado. Las personas, por ejemplo, que dicen que el infierno no existe, no tienen conocimiento de Dios. Jesús fue la persona en la Biblia que más habló del infierno. Si no existiera, ¿para qué iba a hablar de un lugar que no existe? El hombre, otro pensamiento, que el hombre no está muerto espiritualmente, que el hombre puede reaccionar sin ayuda divina. Ese es otro pensamiento de una persona que no conoce completamente a Dios. Otro pensamiento es Dios está dispuesto a cumplir todas mis peticiones y deseos. Ese es otro pensamiento que indica que no conocemos a Dios. Hay personas que creen, yo puedo ganar mi salvación. Yo voy a hacer las cosas bien, es que yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo con nadie me meto y yo doy para ayudar a la gente. Entonces yo me puedo ganar mi salvación. Ese es un error, porque si fuera así, entonces Cristo no tendría que haber venido a morir en una cruz, sino que habría dicho,
vea, denle a tal persona, sean buenitos y hagan esto o lo otro. Pero sabemos que nuestro corazón está dañado y, como dijo el rey David, no deseamos las cosas buenas, sino que estamos dados a hacer las cosas malas. Otro, el hombre puede apostatar de la fe que profesa e igual se va a salvar. Eso también es un error. Hay personas que tienen en su mente más por lo que dice una denominación, más por lo que dijo otro hombre que por lo que dice la Biblia, y entonces se atreven a decir que un hombre puede apostatar, que eso sería negar la fe, es decir, que yo creo algo y luego rechazo esa creencia, me aparto y hago cosas en contra de esa creencia, pero igual me voy a salvar. Otros dicen, si no guardo la ley como los israelitas en el Antiguo Testamento, entonces me voy a condenar. Fíjense que hay un montón de cosas. Hay personas que dicen estar llenas del Espíritu Santo, de dones espirituales, pero actúan contra lo que el Espíritu Santo dice en la Biblia. Entonces ahí hay una contradicción. Porque si yo digo estar lleno del Espíritu Santo, entonces quiere decir que yo tengo mayor sabiduría y conocimiento de lo que el Espíritu quiere. Y ese conocimiento se encuentra en la Biblia. Si yo hago algo en contra de lo que ya está escrito, significa que no es tan cierto que el Espíritu está dentro de mí. Otros ponen normas de su denominación y las ponen al mismo nivel de la Escritura, aunque no exista un respaldo bíblico. Pero lo que importa es defender la denominación. Otras personas creen que tienen la libertad de implementar actividades o estrategias que no están en la Biblia. Otras personas creen que cada vez que se predica la Biblia, o más bien no es que lo crean, sino que más bien cada vez que se predica la Biblia, les parece muy buena. Excelente texto, excelente explicación, me encantó, pero nunca la aplicación de ese texto es para su propio pecado ni para su propio crecimiento espiritual, sino que siempre es para el de los demás. Este tipo de cosas, queridos amigos, queridos oyentes, son indicativos de que mi pronóstico puede ser reservado. Si yo niego este tipo de cosas o si yo vivo este tipo de cosas, yo debo preocuparme. Yo debo preocuparme y empezar a trabajar en eso para decir, ¿yo por qué creo esto? ¿Yo por qué hago esto? ¿Yo por qué enseño a los demás a hacer esto? Si no está en la Biblia. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado para que tengamos esa seguridad de que al conocer a Dios estamos haciendo lo que Dios ha ordenado. Y si nosotros solemos creer cosas que Dios no ha ordenado, entonces debemos preocuparnos. Si todo se nos hace fácil aceptarlo, con tanta facilidad decimos amén, a veces a cosas que no deberíamos decirle amén, sino que debemos preocuparnos por estudiar si lo que nos están diciendo realmente procede o precede al conocimiento de Dios, viene de Dios, de su palabra, o si son simplemente invenciones humanas. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos ayude, que nos dé entendimiento, porque este es un tema supremamente importante, como les dije al principio. Hoy en la iglesia hay muchísima gente que cree que va para el cielo cuando no es así. Me viene en este momento a la mente un pastor muy reconocido, Billy Graham, predicador por allá de los 80 a los 90, y que dicen que estaba muy lleno del Espíritu Santo, pero él mismo confesó luego en sus biografías finales que de ese porcentaje tan grande que llenaba los estadios, ni siquiera un 2% llegó a convertirse. Y mucha de esta gente era gente que él la hacía pasar al frente de su atrio y les hacía confesar públicamente a Cristo. Pero estas personas luego iban a sus casas y seguían teniendo la misma reacción al pecado que tenían antes de ir a ese culto donde les hicieron supuestamente entregar su vida a Cristo. La reacción era la misma antes y después. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Antes ustedes eran esto, pero ahora no. Entonces ese es el problema cuando nosotros no examinamos el estado de nuestra alma. Es muy grave. Es muy grave porque vivimos en el engaño de pensar que nos dirigimos a la presencia de Dios cuando realmente estamos descendiendo al infierno. Es muy grave porque creemos conocer a Dios por seguir a otro hombre y no nos tomamos el trabajo de verificar en la Biblia si realmente lo que nos están transmitiendo es el conocimiento de Dios o los pensamientos de otro hombre. De este punto, por ejemplo, podría decirles
el caso de la iglesia adventista, que en el pasado Elena de White, su señor esposo, dieron a conocer fechas de la venida del Señor. Y hay un evento muy grande conocido, el evento del Chasco, y estas personas prometieron conocer esa fecha, y esa fecha nunca llegó. El Señor nunca apareció, porque el Señor mismo había dicho que nadie podía dar esas fechas. Sin embargo, las personas pasaron por alto el conocimiento de Dios y pusieron por encima de ese conocimiento el de dos hombres, o el de un hombre y una mujer. Lo pusieron más arriba. Eso pasa hoy igualmente con aquellos que adoran una imagen, con aquellos que adoran más a un pastor que a su propia palabra o a la palabra de Dios. Y es lo mismo. Entonces es algo que nos puede pasar o que nos puede estar pasando en este momento, y con lo cual nosotros debemos tener máximo cuidado. Vamos a orar. Amado Señor, muchísimas gracias en esta noche, Señor, por tu preciosa palabra, por la oportunidad, Señor, que tú me das de estudiarla, Señor, de conocerte, de bendecir tu vida, Señor, a través de esta oración, de ser de bendición para las personas que nos escuchan, Señor. Te pido que toques los corazones de quienes nos escucharon, Señor. Si hay personas que están muertas en sus delitos, en sus pecados, Señor. Si hay personas que cuando pecan aún reaccionan, Señor, sin una sensibilidad clara hacia el pecado, sin un dolor, Señor, hacia el pecado. Yo te pido, Señor, que tú los convenzas a través de tu Espíritu de esa situación. Que ellos puedan entender que eso que les está pasando es un indicativo de que todavía, Señor, están lejos de ti, de que todavía son tus enemigos y que por eso no se duelen por el pecado que cometen. Pero tú, Señor, como dice el texto en Efesios, que eres grande y misericordioso, has proveído a través de la gracia que nosotros podamos creer en ti, poner nuestra confianza en ti, ser regenerados, entender que el pecado es muy grave, apartarnos de él y empezar a vivir en santidad. Señor, yo te pido que aquellos que tienen un pronóstico de su alma reservado hoy puedan reaccionar a tu palabra, Señor. Que aquellos que siguen muertos, Señor, puedan ser vivificados, puedan ser justificados, puedan ser santificados y cuando tú regreses glorificados, Señor. Hoy te pido, Dios amado, que pongas en el corazón de aquellos que se están apartando la evidencia clara de que lo que está pasando en sus vidas es el enfriamiento de su alma, Señor. Hoy te pido que el conocimiento que nosotros tenemos de ti, Señor, sea exclusivamente de tu palabra, que de tu palabra podamos extraer los principios para vivir nuestras vidas y que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, y aún por encima de las denominaciones podamos ser valientes para enfrentar, Señor, a aquellos que quieren imponerse con doctrinas humanas a través de lo que hombres en el pasado dijeron, basados en pensamientos o en sueños. Señor, guárdanos de ese tipo de apostasía que tanto ha afectado a la iglesia. Bendice nuestras vidas y permítenos ser útiles en tu reino. Bendice a las personas que nos escuchan, Señor. Escucha sus oraciones, Dios mío. Permite que ellos puedan crecer en santidad, en devoción hacia ti, Señor, en amor por tu palabra, en pasión por conocerla, en un celo, Señor, por guardar tu palabra. Dios precioso, amado, misericordioso, te pido que nos ayudes y que nos bendigas, que nos perdones cuando somos irreverentes, Señor, cuando hacemos las cosas como a nosotros nos parecen, Dios mío, como a nosotros a veces nos da la gana. Padre, perdónanos, perdona nuestra irreverencia, nuestra maldad, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a permanecer, a prevalecer a pesar de las dificultades. Te pido por aquellos que oran por un familiar enfermo. Señor, que seas tú obrando en el corazón de cada persona, consolando, sanando, convirtiendo, restaurando, Señor. También en los que tienen dificultades en sus relaciones de pareja y que tal vez han pensado en divorciarse. Te pido que ayudes a tomar las mejores decisiones para que ellos entiendan que en tu conocimiento nos has dejado claro que tú detestas el divorcio. Señor, te pido por los que tienen una relación rota con sus hijos, para que entiendan que están faltando a tus mandamientos, Señor,
que te están ofendiendo y están pisoteando la sangre del Cordero de nuestro amado Cristo. Padre, te pido por aquellos que se les hace fácil mentir, por aquellos que difaman tu nombre, Señor, por aquellos, Señor, que adoran imágenes, estatuas y todo tipo de cosas que no son tú, Señor. Te pido por favor que les ayudes a entender que su idolatría los conducirá al infierno. Señor, gracias por la oración que me permitiste hacer el día de hoy. Te pido que bendigas a cada persona que nos escuche hoy, mañana o cualquier otro día, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor, y convéncelos para que puedan hacer también tu obra. Llega hasta donde tú quieras que lleguemos, Señor. Te pedimos, en el nombre de Jesús, que esta oración, Señor, sea fuerte y poderosa para aquel que no te conoce, sea regenerativa para aquel que se estaba apartando, Señor, sea una oración de fortaleza para aquel que está bien en la fe, saludable, que pueda seguir creciendo, Señor. Gracias, amado Rey, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, queridos amigos y hermanos, por haber estado atentos a la palabra en esta noche. Dios los bendiga mucho. Si Él así lo permite, estaríamos nuevamente el día viernes a las 8:30. Que estén muy bien.